Hola, ¿qué tal están? ¿Qué es la metafísica? Podemos decir que la metafísica es una parte fundamental de la filosofía y que ocupa un lugar primordial en la vida humana. Por medio de la inteligencia, nuestro conocimiento no se limita a ciertos aspectos de lo material o a un determinado ámbito de lo que nos rodea, ya que el ser humano está abierto a toda la realidad. ¿Pero qué significa realidad? Pues todo lo que nos rodea, en lo que estamos inmersos, eso es la realidad. Hay una realidad física, material, hay una realidad humana, etc. Y de eso se ocupa también la metafísica. Por tanto, podemos decir que la metafísica no es una actividad restringida a unas pocas personas, sino una actitud natural que está presente en todo ser humano. Todos somos de un modo u otro metafísicos, al igual que somos filósofos o metafísicos. Y en nuestra mente y en nuestro corazón surge inevitablemente la cuestión capital. ¿Cuáles son las causas y el sentido de la existencia? ¿O cuál es la causa y el sentido de la propia vida? O tal y como lo planteó en toda su radicalidad Leibniz, que fue un gran filósofo alemán que nació en 1646 y murió en 1716, que dice: ¿por qué ser o por qué el ser y no más bien la nada? Para responder estas preguntas, ha habido diversos filósofos a lo largo de la historia de la filosofía que han convertido esta actitud natural de pregunta, de búsqueda, en un conocimiento sistemático, esto es, en una ciencia. La metafísica, en cierto sentido, nos abre las puertas de la auténtica sabiduría. Por una parte, también proporciona una interpretación crítica que nos permite analizar y cuestionar las respuestas de otros ámbitos del saber. Además, fundamenta la vida moral, haciendo posible también que ordenemos nuestras acciones hacia el fin de la existencia o el propósito de la misma. En cuanto al lugar de la metafísica en la filosofía, pues ya Aristóteles dijo hace unos 2300 y pico años que todos los hombres desean por naturaleza saber. En ese sentido, lo que dice Aristóteles es muy coherente y así comienza su metafísica. Ahora bien, este deseo, diríamos que necesita conocimientos más generales, no solamente conocimientos parciales, y el ser humano busca de una manera continua e incesante el último porqué de las cosas, llegar a aquello que se encuentra más allá de las apariencias visibles. Para poder investigar mejor, para poder ser, diríamos, más eficaz en esta búsqueda, o para hacer accesible lo que pretendemos conseguir, la filosofía se divide en diversas ramas. La mayoría de ellas centra su interés en algún aspecto o tipo de realidad. Por ejemplo, está la filosofía de la naturaleza, que estudia la estructura y las causas últimas de los seres materiales. Está también la antropología, que se encarga de buscar el conocimiento acerca del origen y la estructura primordial del ser humano. Y por supuesto está también la metafísica, que trata acerca de la cuestión más radical, que es la realidad, en todos los sentidos pensables o imaginables. Realmente podemos decir que la metafísica, como decía Aristóteles, es la ciencia primera. En este sentido, está claro que cada ciencia tiene como objeto de estudio una parte de la realidad. Por ejemplo, la zoología y la botánica se ocupan de partes diferentes de la realidad, la biología lo mismo, y otras ciencias como la química, la física, la matemática, pues lo mismo. Y también tienen métodos propios las distintas ciencias. Por ejemplo, la biología estudia el origen, la composición y la evolución material de los seres vivientes a través del método experimental. En ese sentido, se puede decir que cada ciencia, si bien tiene una cierta autonomía, se apoya en supuestos que le aportan otros saberes. De esta manera, las ciencias se organizan de modo jerárquico, estableciendo entre ellas relaciones de subalternación, según las cuales unas proporcionan unos fundamentos o premisas a otras. En este sentido, podemos decir también que la metafísica es la ciencia primera porque ofrece y estudia las premisas sobre las que se construyen las restantes ciencias. Y también se puede afirmar, como también señaló Aristóteles, que la metafísica es la ciencia del ser, porque frente a otras ciencias que se ocupan de cosas particulares, de cuestiones específicas, la metafísica no se fija en realidades concretas, porque
el objeto o el objetivo de estudio de la metafísica es aquello que es común a todos los seres, es decir, el constitutivo último de toda la realidad. Incluso ya los primeros filósofos presocráticos se preguntaron por ese elemento primordial, por el arjé. Algunos lo identificaron con una realidad material, el agua, el aire, el fuego, etc. Parménides de Elea, por ejemplo, en el siglo VI a.C., fue quien primero afirmó que lo último y más radical de las cosas es que son, que existen. En cuanto al objeto de la metafísica, podemos decir, también con Aristóteles, que es el ser de los entes. Llamamos ente a todo lo que es. Proviene del latín ens, que significa lo que es. En consecuencia, la metafísica o la filosofía estudia los entes no en cuanto que son esto o aquello, sino en cuanto que son, en cuanto que existen. Y los analiza desde el punto de vista de que poseen la perfección de ser. Por otra parte, también podemos decir que la metafísica, además, es un saber universal y trascendental. Es un saber universal porque es un saber muy general y porque se ocupa de todo lo cognoscible y abarca la máxima extensión de su objeto, ya que estudia la realidad en sí misma, no sus partes o aspectos de la misma realidad, sino toda la realidad. Es decir, analiza los entes simplemente en cuanto que son. Por contraposición, el resto de las ciencias se denominan particulares. También se puede señalar o indicar que la metafísica es también un saber trascendental. Y lo es porque centra su atención en la perfección que va más allá de las cosas concretas, materiales, porque, por ejemplo, el ser blanco, por ejemplo, no sería un atributo trascendental porque solo se puede predicar de un determinado tipo de objeto. En cambio, ser se aplica a todo lo real. Es un ejemplo muy claro. Además, la metafísica se puede considerar que es la ciencia también de los primeros principios, desde la perspectiva también aristotélica y desde la tradición filosófica. Toda ciencia puede constituirse como un sistema de verdades, aunque este sistema de verdades descansa sobre unos principios de los que depende, porque hay que entender que la tarea de una ciencia no es justificar las premisas de las que parte, sino avanzar en el conocimiento de sus objetos de estudio. También hay que dejar claro que deben existir unos primeros principios que no se fundamentan en otros anteriores y que constituyen el cimiento de todas las ciencias. Estos principios se pueden expresar en forma de juicios cuya validez descansa en el último fundamento de la realidad, es decir, en el ser y sus propiedades. Por tanto, al tratarse de principios fundamentales o radicales, la metafísica es la ciencia que los estudia, o el conocimiento que los estudia. El primero de estos principios es el de no contradicción, que es un principio lógico. Es imposible que lo mismo sea y no sea a la vez, y en el mismo sentido. O es imposible que un mismo atributo se encuentre y no se encuentre bajo la misma razón en un mismo sujeto. Una persona, por ejemplo, puede ser y no ser padre siempre que la razón en cada caso sea distinta. Lo es con respecto a su hijo, pero no lo es con respecto a su progenitor. Este primer principio, además, podemos decir que se presenta inmediatamente a la inteligencia a partir de la realidad. Cuando conocemos algo, lo conocemos como es. Es un principio también evidente por sí mismo y no necesita de ser demostrado por otro más. Además, es universal, pues es una verdad implícita en la noción de ente. Y también es algo necesario, ya que una vez que captamos que una cosa es lo que es, entendemos que no puede ser o que no puede no ser eso en este momento. Por tanto, diríamos que el principio de una contradicción es evidente, universal y necesario. Es un principio lógico también. En cuanto a otros principios lógicos y metafísicos también, están, por ejemplo, el principio de identidad. Cada ente es lo que es, por tanto es idéntico a sí mismo y no es diferente de sí. Está también el denominado principio de tercero excluido, que significa que no hay término medio entre el ser y el no ser. Es decir, algo es o no es. No puede ser pues, al 50% ser y no ser. Este principio indica además que no es posible lo contradictorio, ser blanco y no ser blanco a la vez, lo cual no excluye que haya diversos modos de ser. Y también está, por supuesto, el principio de causalidad. Todo lo que existe, pero podría no haber sido, no ha podido darse el ser a sí mismo. Ahora bien,
Lo que no es por sí mismo es por otro, es decir, tiene una causa de su existencia o de sus cualidades. En cuanto a la cuestión de las ramas de la metafísica, esta disciplina de la metafísica, que es la más abstracta dentro de la filosofía y por tanto la más difícil, pues podemos decir que se divide básicamente en varias partes. Está, por ejemplo, la ontología o metafísica general, que trata del ser de las cosas, de su existencia, los distintos modos de ser y su estructura, y que se plantea una serie de interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué hay algo y no más bien nada? ¿Qué es la realidad? ¿Cuáles son las propiedades del ser? ¿Qué relación existe entre el ser, el bien y la belleza? Y otras muchas cuestiones. Está también la denominada teoría del conocimiento, o gnoseología o epistemología, que trata del ente tal y como se da en el pensamiento, así como sus límites y su validez, y que pues interroga sobre qué es conocer, qué puedo conocer, conocemos las cosas tal y como son, cómo se relaciona el ser con la verdad. Y también hay otra parte de la metafísica que es la teodicea o teología natural, en la que se intenta fundamentar el ser o descubrir el ser que fundamenta la realidad de los demás seres, es decir, Dios, en cuanto causa y fundamento de todo lo que existe. Aquí se podrían plantear numerosísimas preguntas acerca de la existencia de Dios, de si se puede demostrar su existencia, cómo es Dios, qué relación existe entre Dios y el resto de los seres, si es que existe esa relación y de qué modo es. Por tanto, podemos decir que, recapitulando, hay que decir que la metafísica busca respuestas a las preguntas radicales que todos nos planteamos. Su importancia en la vida humana está claro que movió a los primeros filósofos a convertir esta actitud natural en ciencia, en conocimiento, y su objeto de estudio es el ente en cuanto ente, los primeros principios y las causas últimas de lo real. Y en relación con esto, pues también está la cuestión de la estructura de la realidad, porque es evidente que la experiencia nos muestra una multiplicidad de realidades en constante movimiento, y esto es un tema absolutamente metafísico también, pero podemos decir que intuimos que ese continuo fluir de elementos forma un cosmos, es decir, un universo, una unidad ordenada. ¿Cómo se explican la unidad y la multiplicidad de lo real? Pues ha habido muy diversas respuestas a esta cuestión. Si nos planteamos lo que dijeron los primeros filósofos presocráticos, por ejemplo, para Heráclito, el cambio y la multiplicidad de lo real descartaban el ser. En cambio, para Parménides, que era un filósofo racionalista y monista, por el contrario, consideraba que el ser exige la negación del cambio y de la multiplicidad. En relación con esta cuestión, la gran contribución de Aristóteles consistió en explicar que la unidad y la multiplicidad de lo real no se excluyen, sino que son complementarias, podríamos decir. En este sentido, también está, por ejemplo, lo que descubrió Aristóteles hablando de la realidad del cambio, explicando la realidad del cambio, con los términos o con la teoría del acto y la potencia. Aristóteles, por ejemplo, refutó o negó el inmovilismo de Parménides mediante la analogía del ser. Pero, ¿qué es el movimiento? Para explicarlo acudió a dos nociones. Por una parte está el acto, que supone que es toda la perfección que tiene un sujeto. En este sentido, para Aristóteles, un ente está en acto respecto a una perfección cuando la posee de modo determinado. Puedo decir que este gato es gordo porque en este momento posee en acto la cualidad de la gordura, por ejemplo. Y está también la potencia, que para Aristóteles es la capacidad que tiene un sujeto de recibir actos. Los entes pueden cambiar o adquirir perfecciones a lo largo de su existencia, y la potencia es poder llegar a ser un acto determinado. A su vez, podemos decir que una perfección, un acto, solo se da en un sujeto capaz de poseerla. El gato al que nos acabamos de referir está en potencia de cambiar de peso, pero no de volar. En este sentido, diríamos que estar en potencia no es lo mismo que no ser. Implica cierto modo de ser, pero en un grado inferior al del acto. El acto, por tanto, y la potencia no son realidades en sí, sino principios intrínsecos y constitutivos de todas las cosas. Ciertamente, el propio Aristóteles estableció que había las sustancias primeras y estaba también la sustancia segunda, y estaban los accidentes, y había cambios accidentales y cambios sustanciales. Por tanto, diríamos que para, por ejemplo, Aristóteles, la esencia es aquello que hace que algo sea lo que es,
que determina su modo de ser. También lo podemos denominar naturaleza, en cuanto que determina la manera de obrar de un ente. En este sentido decimos que para el ser humano es natural actuar libremente, pero no lo es para un felino, por ejemplo. En definitiva, a partir de la metafísica aristotélica y de las obras de Aristóteles en general, se va construyendo la metafísica de una forma más sistemática que en los pensadores anteriores. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.